Usando los últimos temas, ¿no? Nos faltan dos clases, en dos clases acabamos todo el tema del camarito. Bueno, retina y vitrio. Bueno, la retina, sabemos que la retina es la capa más importante de todo el globo ocular, porque sin la retina, ya, todo lo demás estaría, no sería útil, ¿no? Porque la retina cumple dos funciones muy importantes. Primera función, recibir todos los estímulos luminosos, pero lo más importante de todo y que nadie más puede hacer, transformar estos estímulos luminosos en estímulos nerviosos para que el cerebro los reconozca. La retina se va a nutrir de dos formas, a través de la coroides, que es la segunda capa, que está por fuera de la retina, que es la capa media, y la retina es la capa interna, y por una arteria que ingresa a través del nervio óptico, que se llama arteria central de la retina. Esta arteria ingresa por el nervio óptico y se ramifica por la superficie de la retina, proporcionándole también la nutrición. La retina tiene 10 capas que la conforman. De estas 10 capas, sin embargo, vamos a destacar dos que son las más importantes. La capa de fotorreceptores, donde están los conos y bastones, los cuales hacen la conversión de luz en impulsos nerviosos, y la capa de células ganglionares, que la capa de células fotorreceptores van a hacer sinapsis finalmente con la capa ganglionar, y esta es la que forma el nervio óptico que sale por detrás del globo ocular. La tecnología actualmente nos permite un gran avance, y es por eso que esta imagen que estamos viendo acá es la imagen de la retina vista de perfil. Y si ustedes pueden observar, es tan adelantada la ciencia que ya en una tomografía real en un paciente vivo se pueden ver y describir las mismas 10 capas que veríamos histológicamente. Entonces la tomografía actualmente permite detectar patologías bastante pequeñas, ¿ya? Bueno. También otra cosa que hemos destacado en la clase de anatomía es que había dos tipos de retina, la retina central y la retina periférica. La retina central es la que se encuentra principalmente en la cara posterior del globo ocular. Esta retina central recibe un nombre especial que se llama mácula. Mácula porque tiene una coloración más oscura que el resto de la retina, y mácula significa mancha. La retina que está un poco más alejada, es decir, más adelante, sería la retina periférica, ¿no? Y tiene sus diferencias, como vamos a ver. Entonces, repito, la retina que está en la cara posterior, mácula, y la retina que está por delante, la retina periférica. Para que un poquito entendamos, si estuviéramos dentro del ojo y adelante fuera la parte anterior ocular, esta pared posterior sería la mácula, el techo, las paredes laterales y el piso también tienen retina, pero sería la retina periférica. Esta retina periférica va a ir hacia adelante a conectar con el cuerpo ciliar. Bueno, la mácula tiene sus características y una de las principales es la que es la responsable de la visión fina y de detalles. Si yo puedo ver todas las cosas pequeñas es gracias a la mácula, porque existe una gran concentración de fotorreceptores, ¿no? Principalmente los conos abundan en la mácula. También tienen unos pigmentos especiales que se llaman luteína y zesantina, que son pigmentos fotoprotectores que están en esta región. En el centro de la mácula se encuentra un punto central que se llama fóvea. La fóvea, entonces, simplemente es ese centro de la zona macular. La retina periférica, como habíamos dicho, va hacia adelante hasta conectar con el cuerpo ciliar a través de una línea que se llama la ora serrata, ¿ya? Y tiene poca cantidad de conos, pero más abundantemente están los bastones en este sector. El examen de la retina se realiza mediante el examen de fondo de ojo, o también llamada oftalmoscopía, ¿ya? La retina normalmente tiene un color rojo-naranja, uniforme, ¿ya? Y en la retina vamos a distinguir también lo que se llama el nervio óptico, la mácula y los vasos sanguíneos. El nervio óptico es esa estructura circular que está acá, que se forma porque todas las fibras de la retina llegan a este sector y van a formar el nervio óptico, ¿no? Estos se conocen con el nombre de nervio óptico, papila óptica, cabeza de nervio óptico o también disco óptico. Se forma aquí el nervio óptico y una vez que se ha formado va a salir detrás del ojo como un cordón fibroso que lleva la información visual hacia el cerebro. La mácula ya hemos descrito en la parte posterior del globo ocular, y hay múltiples arterias y venas que se van ramificando una vez que ingresa la arteria central de la retina sobre toda la superficie retinal.
La oftalmoscopía, hay dos tipos de oftalmoscopía, estamos repasando porque esto ya lo hemos visto, la oftalmoscopía directa que se hace con este aparato que se llama oftalmoscopio directo y la oftalmoscopía indirecta que se hace con el casco de oftalmoscopía o la lámpara de hendidura también se puede transformar en un oftalmoscopio indirecto. Principal diferencia, este examen con el oftalmoscopio directo no requiere ninguna preparación, me permite explorar la retina central, pero el gran defecto que tiene es que el campo de visión es limitado. Es como si yo quisiera verlos a todos, pero miraría así a través de un agujerito pequeño. Entonces los puedo ver, pero tengo una visión muy limitada de lo que estoy observando. Si quiero un examen completo de retina, tengo que hacer la oftalmoscopía indirecta. Para esto hay que preparar al paciente. ¿Cómo se lo prepara? Se le echa una gotita que dilata la pupila. Estas gotas se llaman midriáticas, ¿no? Y esta dilatación de pupila hace que la pupila quede dilatada, por lo menos por el lapso de algunas horas, y el oftalmólogo puede hacer, por lo tanto, una evaluación mucho más completa del interior de la retina porque ve a través de una pupila dilatada. Es un poquito no tan bien tolerado por el paciente porque la luz se siente bastante intensa, ¿ya? Pero me permite explorar prácticamente tanto retina central como retina periférica. Antes de empezar a hablar de las patologías, vamos a hablar de algunas lesiones que son frecuentes en estas patologías, que se repiten, y es por eso que podemos tener microneurismas, que son dilataciones vasculares, exudados duros, que son depósitos de lípido. Entonces, normalmente en la retina no hay lípidos, ¿no? Pero hay acúmulos de lípidos cuando falla la vasculatura, normalmente cuando hay un aumento de la permeabilidad, y estos lípidos se salen del torrente vascular y entonces se van acumulando en la retina. Pueden haber fallos en la irrigación, lo cual provoca zonas de isquemia, lo cual se llaman exudados blandos. También puede haber hemorragias sobre la superficie retinal, que se ven como manchas de sangre, y también podemos encontrar proliferación anómala de vasos sanguíneos, lo cual se llama neovascularización. Sabiendo eso, ya vamos a ir viendo entonces las patologías. Primera patología, retinopatía hipertensiva. Este daño se da en los pacientes hipertensos mal controlados y que tienen esta hipertensión, ¿no? El daño que se puede producir normalmente va a afectar a los vasos sanguíneos de la retina. Pueden provocar que estos vasos se estrechen, provocando zonas donde no llegue la sangre y haciendo que aparezca isquemia, o pueden provocar que el vaso se dañe y se vuelva muy permeable y del interior deja salir entonces el plasma, deja salir sangre, deja salir la grasa, lo cual se va acumulando en la retina. ¿Ya? También puede haber un daño en el nervio óptico. Existen dos tipos de retinopatía hipertensiva. La crónica, que es la que todos conocemos, que es la que se da cuando el paciente tiene una hipertensión que va dañando de poco a poco y de forma progresiva los vasos sanguíneos de la retina, ¿no? Hay una serie de alteraciones que se pueden presentar, pero de inicio este daño es asintomático. Pero también podemos tener casos un poquito más, no menos frecuentes, que son la retinopatía hipertensiva aguda. En este caso, el daño es mucho más rápido porque los niveles de presión son bastante elevados. Y este tipo de daño se ve relacionado a algunas enfermedades como son la preeclampsia, la eclampsia o tumores como el feocromocitoma. Ya que están fresquitos, a ver qué es preeclampsia. Preeclampsia es cuando há alteração, pero não há dano nos órgãos. E não há combustão. Não há dano neural. Agora, a eclâmpsia já há. Alteración de la presión de la embarazada ya Está bien lo que has dicho, pero te ha faltado decir que es la hipertensión arterial durante el embarazo, ¿no? Ah, ya. Bueno, una mujer, ¿no? Entonces, muchas mujeres, ¿no? Que ustedes pueden ser mujeres normales sin ninguna alteración y de repente se embarazan y en el embarazo les aparece hipertensión. Si pasa eso, pues están con una preeclampsia, y si encima hay alteración neurológica manifestada por las convulsiones, entonces ahí pasa a ser eclampsia, que es un cuadro mucho más grave, ¿no? Entonces en estas situaciones la presión sube más rápido y el daño también puede ser más rápido hacia la retina. La retinopatía hipertensiva no tiene un tratamiento específico, pero sí ayuda mucho a controlar la presión arterial y también controlar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? hipertenso, Obesidade, sedentarismo, sedentarismo, Diabetes. diabetes.
que fume, consumo de sal, Álcool. estrés, bueno, Álcool, alcohol. Entonces, todas esas situaciones, si se mejora, lo mejora el paciente, puede ayudar a que el daño sea menos, incluso que se detenga, ¿no? Y si hay complicaciones, el oftalmólogo tiene que hacer el tratamiento. Bueno, cambiamos, retinopatía diabética. Esta es una de las enfermedades que más tienen que conocer ustedes, porque la diabetes es muy frecuente en nuestro medio. El daño de la retinopatía diabética se debe a la hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia o hiperglucemia, como quieran llamarle, lo cual va a provocar que dañen los vasos de la retina. La hiperglicemia daña los vasos de la retina. Y el daño es similar a la retinopatía hipertensiva. Puede provocar que algunos vasos se cierren, provocando zonas de isquemia, o puede hacer que algunos vasos se vuelvan demasiado permeables y vayan saliéndose los elementos del intravascular hacia la retina, ¿ya? Bueno, entonces esa es una microangiopatía que produce la diabetes a nivel de la retina. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que puede tener el paciente? Puede haber una disminución visual por la hiperglicemia, la cual va a ocasionar una variación transitoria de la refracción ocular relacionada con los niveles de glicemia. ¿Qué quiere decir eso? Que la hiperglicemia altera el medio interno del ojo, altera el ojo completamente por dentro. ¿Y qué es lo que pasa? Al alterar el medio interno, hace que el paciente varíe su refracción. Como siempre les pongo de ejemplo, digamos que yo soy una persona que no tiene medida, tengo cero, mi visión es perfecta, cero dioptrías de defecto refractivo, pero me da diabetes, se me sube la glicemia y aparezco con una dioptría y media de miopía. Yo nunca he tenido miopía, pero de repente aparezco con una... No es porque yo tenga miopía, sino porque la diabetes altera el medio interno y me cambia la refracción interna del globo ocular. Es por este motivo que normalmente nosotros los oftalmólogos no medimos lentes a los diabéticos descompensados, porque el lente sale mal, sale alterado, no sale con la medida real, porque un diabético descompensado altera el medio interno ocular y eso hace que la medida se altere. Entonces vamos a medir lentes, va a ver bien ese momento, pero la medida no es la correcta porque está alterada por la hiperglicemia. Por eso es que para un diabético medir lentes, normalmente, si quiere que su lente sea exacto, le pedimos que estabilice su glicemia y cuando la glicemia esté estable, le hacemos la medición de lentes, ¿ya? Bueno, pero a veces los pacientes diabéticos quieren y piden, dicen, no doctor, quiero que me mida lentes, entonces no, deme nomás mi lente, le medimos el lente, pero le explicamos que tal vez el lente no dure el tiempo que normalmente debería durar un lente, ya que va a variar su glicemia y esa medida ya no va a ser la exacta, ¿no? Bueno, también puede ser el primer síntoma en un debut diabético, y eso es interesante, siempre me llama esto la atención, ¿no? Porque ¿cómo diagnosticamos diabetes? ¿Cuáles son los signos y síntomas de un diabético? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo reconocer a un paciente diabético? Sede noturna. A ver, espera, ya el compañero. Ya vas a exponer la próxima clase. A ver. Poliúria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Muy bien. Poliuria, ¿qué significa? ¿Qué significa poliuria? Aumento de la orina. Orina, muy frecuente, ¿no? Bueno, ok. Orina alto. Polidipsia, Aumento de la sed. que tiene mucha sed. Polifagia, La fome. mucha Hambre. hambre y pérdida de peso. Entonces, todos ustedes tienen que saber eso, ¿ya? ¿Cómo reconocer un diabético? ¿No? Entonces, mucha hambre, mucha sed, orina más frecuente, incluso en la noche ya se levanta a orinar, cosa que nunca había hecho una persona, y la pérdida de peso que se nota. Sin embargo, en algunas literaturas también hablan de una quinta P, y esa quinta P es la pérdida visual, que se refiere a la alteración visual que produce la hiperglicemia. Cuando sube la glicemia, se altera la visión y eso provoca visión borrosa, ¿ya? Visión borrosa. Por eso muchos diabéticos se dan cuenta que su diabetes está descompensada y dicen, doctor, mi diabetes debe estar alta porque estoy viendo nublado. Entonces ellos mismos ya se dan cuenta porque entonces puede en algunos casos indicarle que está descompensada la glicemia. Y también antes de que aparezca la polidipsia, poliuria, polifagia, puede aparecer primero la alteración visual, ¿ya? Yo me acuerdo de un alumno aquí que había, ¿no? Jovencito como ustedes, y decía, me habló, ¿no? Me dijo, doctor, no sé por qué estoy viendo borroso, ¿no? Desde unos días veo borroso. A ver, examen oftalmológico, normal, ¿no? Sí tenía un problema de medida, pero
me estoy haciendo laboratorios, esperamos sus laboratorios y salió que era diabético, ¿no? Y él no tenía ningún otro síntoma por el momento y era joven, ¿no? Entonces, por eso, toda persona que venga donde ustedes les diga, doctor, mire, estoy viendo borroso con los dos ojos, ¿no? Los dos ojos veo borroso de un momento para otro, ¿ya? En ese caso, ¿qué se llama? Siempre pidanle glicemia, ¿no? Y no haya ningún antecedente que justifique. Ver borroso de repente, de un día para otro, con ambos ojos, siempre hay que pedir glicemia porque puede ser un inicio de diabetes, ¿ya? Doutor, uma pergunta. Visão doble. Qual seria a enfermidade mais comum em visão doble? Visión doble, es que depende, eso hemos Sí, llevado llega. la visión doble o no, todavía. No, en la siguiente clase llevamos. En la siguiente vamos a explicar, pero es que hay dos tipos de visión doble, la binocular y la monocular. Cuando es binocular, el problema está en los músculos o en los nervios que inervan los músculos. Y la monocular, está el problema en el mismo ojo que ve la visión doble. Lo vamos a explicar en la siguiente clase. Já tá Já. vendo? Eu tô Bueno. com uma deixa eu ver. Tá Entonces, otra forma de que altera la visión, la diabetes, es cuando ya produce un daño en la retina. No se olviden que la diabetes daña la retina, ¿ya? Y al dañar la retina, por eso es que la patología se llama retinopatía diabética, ¿ya? Bueno, y otra forma con la que puede alterar es la aparición de manchas en la visión por sangrado del vítreo secundario a retinopatía diabética avanzada. Cuando está muy dañada la retina por el daño de los vasos sanguíneos, pueden sangrar y pueden producir así hemorragias de sangre sobre la retina. Y pueden sangrar en la retina o pueden sangrar en el vítreo. Fíjense acá, este es un video, fíjense bien cortito. Fíjense entonces, el daño de los vasos puede provocar que sangre en el vítreo. Si sangra en el vítreo, el paciente, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo percibe ese sangrado? Entonces el paciente va a percibir con la aparición repentina en su visión de múltiples manchas. Va a decir, doctor, mire, me he despertado y estoy viendo hartas manchas en mi vista, ¿no? Hartas manchas oscuras. Si es diabético de muchos años, lo más seguro es que haya tenido un sangrado interno. También estos pacientes alguna vez me han dicho, doctor, veo como si tuviera telaraña dentro del ojo. Entonces se refiere a estos sangrados internos. Entonces puede ser otra forma de manifestarse la alteración visual. Bueno, esto es algo que sí tienen que conocer. ¿Cómo se divide la retinopatía diabética? En no proliferativa y en proliferativa. No proliferativa, ¿qué significa? Que el daño es leve a moderado. ¿Ya? Leve a moderado. En muchos casos esta retinopatía diabética no necesita tratamiento. Simplemente con que el paciente controle su glicemia, ya va a estar el paciente bien y no va a progresar la enfermedad. Sin embargo, tenemos la otra que es la proliferativa. Esto indica que la retina ya tiene un daño significativo, un daño severo. Ya en la no proliferativa podemos ya tener algunas alteraciones como los microneurismas, hemorragias, los exudados duros o acúmulos de grasa. En la retinopatía diabética proliferativa aparece primero la isquemia y esto va a llegar a algo que es la neovascularización. Quiere decir que el cuerpo se da cuenta que hay zonas isquémicas y para compensar, ¿qué hace? Empieza a fabricar vasos sanguíneos a lo loco, de forma descontrolada. Esta neovascularización son vasos de mala calidad, ¿ya? De muy mala calidad, porque son fabricados muy rápido. Por lo tanto, estos vasos sanguíneos se rompen y al romperse sangran y los sangrados internos complican la parte visual y encima que producen fibrosis, estimulan la fibrosis interna ocular. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Pregunta de examen, ¿no? Entre retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Es que la proliferativa tiene neovascularización, cosa que no hay en la no proliferativa, ¿no? Pues se llama proliferativa por la proliferación anormal de vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, cuando hay proliferativa, el paciente normalmente tiene muy comprometida la visión y puede hasta perder la visión a causa de la retinopatía diabética. Bueno, entonces ahí vemos algunas imágenes, pero no vamos a ver. Complicaciones, puede complicarse de muchas formas. Puede acumularse mucho líquido si los vasos están fallando acá, empiezan a botar líquido y puede haber edema de mácula por retención de líquido en la zona macular.
hemorragias, hemos dicho, en la retina o en el vítreo, desprendimiento de la retina por tracción. Si hay la neovascularización, eso hace que en el ojo se empiecen a formar fibrosis internas y estas fibrosis con el tiempo pueden contraerse y al contraerse romper la retina. Y glaucoma neovascular. Estos vasos anómalos de la neovascularización empiezan a crecer por todo lado y van a crecer por donde el ojo elimina el humor acuoso y van a provocar un glaucoma que se llama neovascular, que es también uno de los peores glaucomas que hay. Tratamiento. Bueno, ¿cómo se trata la retinopatía diabética? Se trata principalmente con estos dos elementos. Primero, láser. Se hace el láser a toda la retina para tres cosas. ¿Ya? Eliminar la retina isquémica. Se quema la retina isquémica para que no estimule la neovascularización. Los vasos que estaban filtrando de forma normal se los coagula para que dejen de filtrar y también permiten que la retina permanezca adicionada, o sea, pegada a la pared ocular porque podría desprenderse por toda esta alteración que sufre. Cuando la retina presenta isquemia, las zonas sin perfusión, es decir, las zonas isquémicas, liberan factores angiogénicos, los cuales hacen que el cuerpo produzca estos vasos anómalos, ¿no? Para evitar también esto, existen unos medicamentos que se llaman antiangiogénicos, donde el más conocido en nuestro medio es el Avastin, que tal vez van a escuchar a algún familiar decir, me han colocado Avastin en el ojo, ¿no? Estos medicamentos evitan que estos vasos anómalos se formen y la persona tiene que estarse colocando para contribuir al tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Ya? Y si hay complicaciones como fibrosis y hemorragias, hay que hacer una cirugía que se llama vitrectomía, que vamos a ver al final. Esta es una retina que estamos viendo con lleno de puntitos blancos. Los puntitos blancos son los disparos de láser que se hace a toda la retina para controlar la isquemia y la filtración anómala de los vasos. Bueno, cambiamos. Retinopatía. O preço desse tratamento, tá? Del Avastin, el láser, bueno, varía, sí debe estar unos $300 por ahí. Cada uno? Bueno, cada uno. Cada uno ou é por vaso? ¿Por vaso? No. Normalmente los dos ojos. Las inyecciones sí son más caritas, cada inyección varía depende del centro, pero puede variar entre $400 por ahí cada inyección, ¿no? Y el paciente tiene que colocarse una inyección cada vez por 3 meses, 4 meses, es carito el tratamiento. Por eso no hay que dejar que la retinopatía diabética avance, no hay que dejar, porque eso es el problema. Cuando un diabético no cuida su diabetes, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a dañar principalmente es los ojos, y el tratamiento es caro con el láser y las inyecciones, y los riñones. El tratamiento de la diálisis es carísimo igual, ¿no? Por eso que a veces los pacientes la única forma que tienen para acceder a diálisis es lograr entrar al seguro público, donde sí tienen acceso a hacerse los hemodiálisis, pero hay que buscarse campo porque son llenitos de pacientes, ¿no? Y es complicado, y si hay paro, no hay suministros, pagar una diálisis externa, porque a veces los pacientes que hacen diálisis tienen que hacerse 3 veces por semana y cada sesión es carísima de la diálisis. Y entonces normalmente los ojos y los riñones son los que más complican a un diabético que no cuida su cuadro, ¿no? ¿Y la retinopatía siempre va a ser visible, los pequeños vasos? No. No, pero nosotros lo detectamos por estudios que vamos a ver al final. Ahorita te voy a explicar cuando lleguemos. Bueno, pero eso no es lo más caro en la oftalmología. Te voy a mostrar qué es lo más caro en la oftalmología. A ver, ¿quién puede pagar? Bueno, retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad que, bueno, se da en bebés recién nacidos muy prematuros, ¿ya? Antes los recién nacidos muy prematuros se quedaban ciegos, ¿no? Y entonces empezaron a investigar por qué se quedaban ciegos estos bebés. Entonces se ha visto que es muy frecuente este daño de la retina en niños de menos de 31 semanas o niños que nacen con menos de 1500 gramos. Normalmente, ¿a qué edad gestacional debe nacer un niño? ¿A las cuántas semanas? ¿Cuánto? 37, 38, pero el promedio 40 semanas, ¿no? ¿Ya? ¿Y el peso cuánto es lo normal?
De 3,5, de 12,5 a 3,5. Entre 12 e 13 Bueno, en mi época era de 2,500 a 3,500 gramos, ¿no? Sí, No sé si se mantiene, promedio 3 kilos. ¿Ya? Bueno, entonces un niño que nace con muy bajo peso y muy prematuro, ya corre riesgo de tener este daño de la retina. Y esto se debe a que la vascularización de la retina es sensible a las lesiones por oxígeno. Estos niños muy prematuros nacen con dificultad respiratoria. ¿Y qué es lo que ocurre en la dificultad respiratoria? Pues estos niños van a la incubadora y necesitan altas dosis de oxígeno. Este oxígeno va a afectar la vascularización de la retina, porque la vascularización de la retina se va a terminar poco tiempo antes del nacimiento. Pero para que me entiendan qué es lo que ocurre, aquí vamos a dibujar la retina, ahí está el nervio óptico, y por el nervio óptico empieza a ingresar la arteria central de la retina. Se dividen los sus ramos, y estos ramos van avanzando, vascularizando la retina. Y esto va a concluir cuando el niño ya está por nacer, esto ya está, la vascularización va a llegar hasta el final de la retina, tiene que vascularizar todo. Pero ¿qué pasa cuando nacen muy prematuros? Esta vascularización está a medias. Los ponen al oxígeno, y el oxígeno alto va a producir que esta vascularización se detenga, ya no avanza. ¿Qué pasa cuando se detiene la vascularización? Esta retina queda isquémica, sin vasos sanguíneos, isquémica. Si hay isquemia, ¿eso qué ocurre? Ocurre de que va a estimular la neovascularización, vasos anómalos, y la fibrosis, va también a estimular fibrosis, ¿no? Los vasos anómalos van a sangrar, hemorragias, la fibrosis, desprendimientos de retina, entonces daño interno. Y ese es el daño que ocurre, porque la vascularización se detiene por estas concentraciones de oxígeno que tienen que recibir los niños prematuros, ¿ya? Eso significa que vamos a encontrar una retina avascular, ya hemos dicho las hemorragias, los desprendimientos de retina, las principales complicaciones, y el tratamiento consiste en hacer un tratamiento de crioterapia, es decir, congelación de estos tejido isquémico, o fotocoagularlo con láser para que no estimule la fibrosis ni la neovascularización. Si hay fibrosis o hay grados o desprendimientos de retina, se hace la cirugía de vitrectomía o cirugía de vitrorretina. Entonces a los bebés pequeñitos se los duerme, se les dilata la pupila y se hace una oftalmoscopia indirecta y se observa la retina. Aquí estamos viendo y por lo tanto, entonces lo mismo, la retina vascularizada, y este blanco que ven acá es también la retina, pero es la retina donde no ha llegado a vascularizar la retina isquémica. Não há reversão aí, não? E o que é hecho para evitar isso? ¿Reversión? Há reversão ou não? No, lo que se trata ya es, ahí nomás se debe tratar la retina dañada. Otra cosa que es muy interesante es un tumor que se llama retinoblastoma, es un tumor maligno intraocular dependiente de la retina. ¿Ya? Es un tumor que va creciendo, tiene una coloración blanquecina, lo cual es importante para su diagnóstico, como vamos a ver. Este tumor antes provocaba que muchos niños tuvieran que perder el ojo, porque el único tratamiento que había era extirpar el ojo para salvarlo. Este es un tumor maligno que se puede expandir hacia la órbita o puede dar metástasis, ¿no? Entonces antes muchos niños había que sacarse el ojito para que no pierdan la vida por la expansión del tumor. Aquí estamos viendo un tumor, entonces, que está ahí, un retinoblastoma, que tiene esa coloración blanquecina. Eso es importante, como les decía, para el diagnóstico, porque da un signo clínico que ya hemos visto antes, que se llama leucocoria. ¿Qué significa leucocoria? Leuco es blanco, coria es isocoria, pupila. Entonces, coria, pupila, leuco blanco, pupila blanca. Entonces nos da este signo clínico de la pupila blanca, ¿no? ¿En qué otra patología hemos visto leucocoria? Catarata congénita. Catarata congénita. Por eso cuando hablábamos de catarata congénita, les decía, no siempre la pupila blanca significa que es 100% catarata congénita. Hay otras patologías que pueden dar pupila blanca. Y una de esas es el retinoblastoma, tumor altamente maligno, ¿ya?
Pueden también provocar estrabismo, por eso todo niño con estrabismo hay que hacer un examen completo ocular para ver si no hay otra cosa. Tiene otras formas de presentación, pero son muy raras estas otras. Hay que hacer una historia clínica, obviamente un oftalmólogo dará un fondo de ojo, pero un médico general, ¿cómo puede hacer? Digamos que están en el campo, están en una área periférica donde no hay oftalmólogo. La forma más fácil de diferenciar si es catarata congénita o es retinoblastoma es pidiendo una ecografía ocular. Con un ecografista que sepa hacer una ecografía ocular, rápidamente se puede ver y se puede determinar si es catarata congénita o es retinoblastoma. Entonces, ustedes, si alguna vez tienen un bebé con una pupila blanca y quieren un ecografista al lado, pidan una ecografía ocular y así se va a saber. Tomografía y resonancia se usa para casos especiales. El tratamiento antes era extirpar el ojo, pero actualmente ya no. Como se detecta antes, hay más facilidad de acceso a la salud. Entonces ya con crioterapia, fotocoagulación, quimioterapia o radioterapia se logra contener el tumor y el niño puede salvar el ojo. Doutor, uma pergunta. Sendo hijo do Senhor, como hace? ¿Acha melhor sacar o ojo o esse tratamento? No, ya actualmente ya no se saca el ojo, porque como se detecta antes, ya con tratamiento, si depende del tamaño del tumor, ¿no? Con tratamiento ya casi todos los niños salvan el ojo ya. Antes era que se sacaba el ojo, pero ahora ya no. Bueno, desprendimiento de retina. Es la separación de la retina de la pared ocular. Cuando la retina se separa de la pared ocular, va a provocar pérdida inmediata de la visión. Bueno, eso dependiendo. El desprendimiento puede ser parcial, solamente un pedazo de la retina, entonces el paciente va a perder parcialmente la visión. Y estos son los pacientes que vienen y dicen, mire doctor, no sé qué ha pasado, pero de aquí para arriba no veo, pero de aquí para abajo veo, pero de aquí para arriba no veo, pero así de repente. Entonces, eso produce un desprendimiento parcial. Pero si toda la retina se desprende, el paciente pierde completamente la visión, no ve nada, no veo nada. Si le pongo una luz, no veo nada. Ya, uno de los síntomas que puede anunciarme que el paciente quiere tener un desprendimiento de retina son las fotopsias. ¿Qué son las fotopsias? Son ver luces. Doctor, veo como lucecitas, como foquitos que se prenden y se apagan. Otros dicen, veo como un rayo de luz que pasa por acá, ¿no? Entonces, esas son las fotopsias, que también se llaman fosfenos, ¿no? Fotopsias o fosfenos. Muchas veces cuando la retina quiere desprenderse, aparecen esas percepciones luminosas ahí, ¿no? Entonces, toda persona que les diga, doctora, mire, con este ojo estoy viendo lucecitas, como lucecitas que se prenden y se apagan, pídanle siempre una evaluación oftalmológica, porque podría ser un comprometimiento de la retina o un probable desprendimiento, ¿ya? En este apartado no entran los que tienen migraña, porque algunos pacientes que tienen migraña, es normal que vean lucecitas previa al ataque de la migraña, entonces simplemente es una aura visual y no tiene nada que ver con la retina. Pero fuera de eso, todo paciente que vea lucecitas siempre requiere una evaluación oftalmológica. Aquí estamos viendo una retina normal y aquí estamos viendo que esto es la retina desprendida, que se ve como una bolsa que está flotando en la cavidad vítrea. El desprendimiento de retina puede ser rematógenos cuando la retina se rompe espontáneamente. Se ve en pacientes miopes altos porque tienen el tejido muy delgado. Trauma ocular, ¿no? Un puñetazo, o estoy jugando fútbol y me dan un balonazo en el ojo, ¿no? O las chicas jugando, ¿qué es? Bol y ahí, no, y no veo, claro, ¿no? Puede ser por trauma o una complicación de la cirugía ocular. Puede ser no rematógeno, en este caso cuando se forman fibrosis internas en el ojo, como en la retinopatía diabética de la enfermedad, las fibrosis siempre se contraen y pueden arrancar la retina. O exudativo se refiere cuando salen tumores por debajo de la retina o hay inflamaciones, lo cual va a provocar que la retina se levante, porque el tumor va creciendo, entonces levanta la retina de la pared ocular. El diagnóstico se hace con examen de fondo de ojo y también una ecografía ocular lo va a detectar muy fácilmente. Aquí en esta ecografía vemos, esta es la retina que está desprendida acá, entonces tiene un desprendimiento y fácilmente se ve en una ecografía, ¿no? Si alguna vez tuvieran un paciente ustedes que les llegue y dicen, mire doctor, me recibido un golpe en el ojo y ahorita no veo nada, he perdido la visión, y hay un ecografista al lado, pueden decirle que le haga una ecografía ocular
y entonces se va a denotar el desprendimiento de retina. ¿Cuál es el tratamiento del desprendimiento de retina? Siempre es quirúrgico. Hay que operar para volver a colar la retina a la pared ocular. Y esta es una de las cirugías más caras que existe en la oftalmología. Que al compañero ya le interesa el precio. Esta es de las más caras que existe. Esto lo hace un oftalmólogo especializado en retina. Y el costo es bastante elevado, ¿no? Por eso es de que mientras más antes se opere el paciente de desprendimiento de retina, es mejor, porque el pronóstico de recuperación visual es mucho mayor. Pero mientras más tarde, el pronóstico de recuperación visual es menor, ¿no? El costo en nuestro medio varía, pero digamos, en promedio está a unos $4.000 la cirugía. Pero hay médicos que pueden cobrar hasta $7.000 puede costar la cirugía de desprendimiento, dependiendo del caso, las complicaciones y demás cosas, ¿no? Esta es de las más caras que hay en la oftalmología. Bueno, depende, varía como les digo, entonces puede variar en ese rango, tal vez un poquito menos, pero normalmente es ese rango en el que se maneja. Bueno. Entonces aquí vemos una imagen donde vemos que, y eso que en Bolivia debe ser más barato que en Brasil ¿cuánto costará? ¿No? Los que son brasileños, allá el costo de la medicina es súper carísimo, ¿no? Isso aí é grátis. Aí é SUS. Por é grátis. SUS. Aham. Mira. O SUS cobre tudo. Sí, excelente, todo. excelente, porque es una cirugía bien cara. Y aquí en nuestro medio es cara, aquí no hay seguro que cubra, no sé si cubrieron los seguros. Não há muita fila para isso. Entende? Cola. Não há cola para Claro, hacer essa sim. cirurgia. Não é muito comum, é isso. No, pero si hay un seguro que cubra semejante cirugía, pues Tudo, sí, cobre sí. tudo. Tratamento de câncer, tudo. Eso, muy bien. Aquí tienen que vender su auto, ¿no? O sea, a pagar. Até vender um milhão. Señor, eso. Bueno, entonces, el desprendimiento de retina se produce acá, ¿no? Se hace un desprendimiento, ¿ya? Y puede deberse a una ruptura de la retina por una tracción fibrótica, por ejemplo, ¿no? En la ecografía también vemos una imagen de desprendimiento. Bueno. Otra patología, degeneración macular. Esta patología no se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el cual aparece, pero se da en mayores de 50 años y empieza a haber un daño progresivo de la mácula, lo cual va a afectar la visión central, provocando entonces que pueden incluso a veces aparecer escotomas, que son las manchas oscuras en el centro de la visión, que son fijas y obviamente perjudican la visión central, o pueden aparecer metamorfopsias, que es decir, que las cosas la ve el paciente deformado. Si alguna vez un paciente les dice, doctor, estoy viendo las cosas así todo torcidas, deformadas, muchas veces es por patología de mácula, ¿ya? Cuando la mácula está alterada. Hay dos formas de degeneración macular, la atrófica, que es menos grave, y la exudativa, que es la forma grave, que se acompaña de neovascularización. Bueno. Otra patología que afecta a la retina es la toxoplasmosis, que está producida por un parásito que se llama Toxoplasma gondii. Puede provocar un cuadro agudo que se llama corioretinitis o retinocoroiditis, como quieran, que inflama la retina y la coroides, y aquí hay que dar tratamiento para toxoplasmosis, o puede provocar un daño cicatrizal, produce una cicatriz en el tejido retinal. La toxoplasmosis, bueno, normalmente se la detecta bastante en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que hacer de forma obligatoria, cuando se embarazan, el examen prenatal. Y dentro de los laboratorios que piden en el prenatal está el laboratorio de toxoplasmosis. Aquí en Bolivia se pide de forma regular a todas las embarazadas, ¿no? Cuando una embarazada da positivo para toxoplasmosis en su laboratorio de su serología, si el ginecólogo sabe qué va a hacer, lo va a derivar al oftalmólogo. Porque la toxoplasmosis puede producir daño en la retina. Muchas mujeres entonces van al oftalmólogo y le dicen, doctora, bueno, yo tengo aquí mis referencias, quiero que me mandan para hacer un examen de fondo de ojo, ¿no? Hasta eso sabe la ginecóloga. Pues hay ginecólogos que son buenos y ustedes también, por más que sean otras especialidades, hay que saber estas cosas. Si alguno de ustedes va a ser ginecólogo, tienen que saber que la toxoplasmosis puede afectar la retina. Entonces, es correcto que si detectan con laboratorio, pidan una valoración oftalmológica. Eso demuestra que el ginecólogo sabe, ¿no? que está informado de esta situación.
Muchas veces cuando se hace el examen de fondo de ojo, a veces encontramos estas cicatrices, ¿ya? Pero si están en la retina periférica, la persona no se da ni cuenta que ha cruzado por la enfermedad. Porque a veces la enfermedad puede venir como un resfriado, un malestar de algunos días, porque está de mano, y resulta que ha pasado una toxoplasmosis y ni cuenta se ha dado, ¿no? Porque le decimos, ¿usted ha tenido toxoplasmosis? No, dice, no, nunca, nadie me ha hecho nada, pero tiene las cicatrices de toxoplasmosis en la retina, ¿no? Y mucha gente se entera que tiene toxoplasmosis porque hace este laboratorio y en el examen oftalmológico también se encuentran las lesiones, ¿ya? Si las cicatrices, especialmente, que es lo que más se ve, son periféricas, eso normalmente el paciente no lo percibe, no se da cuenta que ha tenido toxoplasmosis, como les decía. El gran problema es cuando la cicatriz se forma en la mácula. ¿Qué va a pasar si la cicatriz se forma en la mácula? ¿Qué ocasiona en el paciente? Pérdida de visión. Pérdida de la visión. ¿Qué visión? A visão fina. Eso, la visión fina, la visión pequeña. Y como yo tantos años doy clases, alguna se acerca, ¿no? Una vez nos acercó un alumno así, doctor, quiero consultar porque le cuento que con este ojo no veo, dice, ¿no? Y nunca me he hecho ver. A ver, está en fondo de ojo. Y cicatriz de toxoplasmosis en la mácula. Y doctor, con este ojo veo borroso, sí veo bultos, nomás veo, ¿no? Entonces, no es tan frecuente estas lesiones de toxoplasmosis en la retina. Tuberculosis, bueno, es un poquito más raro, se va a dar en pacientes inmunocomprometidos principalmente, pero puede también afectar a la retina. Oclusión de arterias de retina, si se ocluye por un coágulo, un trombo, entonces lo que va a pasar es que la retina se va a isquemiar, si es el tronco principal o si es una rama, va a haber una isquemia parcial de la retina. Y aquí es algo muy interesante, porque para que se produzca esta oclusión vascular, tiene que haber un trombo o un émbolo, ¿ya? Y es por eso que el oftalmólogo, si detecta esto en el paciente, porque esto va a provocar la pérdida visual del paciente, entonces tiene que investigar las zonas donde se forman estos trombos o émbolos. Puede deberse a arteriosclerosis, ¿no? Que es esta alteración en la pared vascular, pero la mayoría de las veces tienen que ver con embolias. Y al referirme a embolias me refiero a un elemento que llega a un vaso, lo obstruye y impide que ese vaso irrigue el sector al cual está destinado, ¿no? Es por eso que cuando los oftalmólogos detectamos eso, ya sea en la arteria o en la vena, que pueden darse en ambos casos de la retina, hay que investigar las zonas formadoras, o nosotros tenemos que derivar, a un especialista, dependiendo de la análisis que hagamos. En pocas palabras, ¿cuáles son las partes del cuerpo que pueden formar trombos? ¿Dónde se forman los trombos? As extremidades. Extremidades Inferiores. pero en una persona sana, no, en los que tenga ¿qué? Sí, puede haber trastornos de coagulación, sí, pero en miembros inferiores, ¿por qué? ¿Qué patología tendría que ver en miembros inferiores que forme coágulos? Varices. Trombosis venosa profunda, ¿ya? Es una de las zonas más formadoras de coágulos. Otra, corazón. Aurícula derecha de corazón, como decía ahí. Sí, arritmias. Las arritmias, que son esas arritmias descompensadas, pueden provocar formación de coágulos, y es por eso que es peligroso, ¿no? ¿Por qué a los pacientes con arritmia les dan heparina, les dan ácido acetilsalicílico para que tomen, para evitar la formación de los coágulos? Porque si ese coágulo se va al ojo, oclusión vascular de la retina. Si se va al pulmón, ¿qué produce en el pulmón? Tromboembolismo pulmonar, enfermedad altamente grave con alto porcentaje de muerte. Si se va el coágulo al cerebro, se ve isquémico. Por eso es que es peligroso que haya estos cuadros. Entonces nosotros detectamos y rápidamente tenemos con un análisis determinar más o menos de dónde es el problema y derivar al especialista para que le controle esta formación de trombos. Y no se olviden que los émbolos no siempre van a ser coágulos. Pueden también, hay émbolos de todo tipo. Por ejemplo, tenemos los émbolos grasos. Esos émbolos grasos se pueden formar en fracturas, un traumatólogo, ¿no? Una fractura de hueso grande puede provocar una embolia grasa. Hay émbolos
de líquido amniótico. Una embarazada que por muy mala suerte filtra líquido amniótico al torrente sanguíneo puede provocar una embolia de líquido. También tenemos émbolos sépticos y también tenemos los émbolos de aire. Por eso hay que tener cuidado. Si alguna vez van a inyectar un medicamento directamente en la vena, siempre tienen que sacarle todo el aire, porque una cantidad excesiva de aire puede provocar una embolia por el aire, ¿ya? Siempre hay que sacar entonces todo el aire para inyectar en la vena. Yo me acuerdo que en mis épocas de estudiante que había un porcentaje mínimo que puede tolerar el cuerpo de cantidad de aire, pero sobrepasando ese límite ya se comporta como un émbolo, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuánto era, ya tantos años, pero yo sabía que había un límite, por eso hay que tratar de sacar todo el aire antes de inyectar directamente en la vena. Muy bien. Bueno, también hay una enfermedad un poquito rara, pero que es muy interesante, que se llama retinosis, o también en algunos libros retinitis pigmentaria. Es un daño progresivo de las células fotorreceptoras que va a llevar a la ceguera. Esta enfermedad, por ejemplo, no tiene tratamiento actual. Cuando una persona le detectan retinosis o retinitis pigmentaria, le están diciendo que se va a quedar ciego en poco tiempo, ¿ya? Por eso hay una historia muy bonita que antes había en internet, de que cuando a un niño le detectaron esto, sus papás lo llevaron por todo el mundo para que pueda alcanzar a ver las maravillas antes de que se quede ciego, ¿no? Porque esta es una enfermedad que no tiene todavía tratamiento. Retinopatías tóxicas, algunas sustancias químicas o metales pesados, o también algunos fármacos pueden acumularse en la retina. De ahí, de los más conocidos, los antipalúdicos, ¿no? Los que son para el paludismo, entonces también deben ser seguidos por un oftalmólogo, porque estos medicamentos pueden acumularse en la retina. Tumores, podemos tener lunares en la retina que son benignos, o tumores malignos como los melanomas. Dentro de los estudios de angiografía. La angiografía es un estudio donde se inyecta un contraste en la vena, este contraste llega al ojo y cuando llega al ojo se pone un filtro especial y se van sacando fotos. ¿Qué va a hacer eso? Me va a dibujar todo la irrigación de la retina. Esto es muy importante para estudiar la irrigación retinal. Si nosotros no pusiéramos contraste, todo se vería oscuro, pero gracias al contraste, los vasos tienen esta coloración blanquecina y me indica cómo está yendo la vasculatura. Por ejemplo, ¿no? Si el contraste se sale en algún lugar, digamos ahí está, y veo que el contraste se sale acá, eso indicaría que hay un fallo en la permeabilidad del vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo llega acá y de pronto aquí ya se corta, aquí ya no hay vaso sanguíneo, todo está oscuro, indicaría que hay isquemia, por ejemplo, ¿no? Dentro de las alteraciones. Entonces los estudios de contraste para estudiar estas anomalías, para ver la neovascularización, esa proliferación anómala de vasos, es muy importante. No se olviden que para hacer un estudio de contraste, esto es importante, ¿ya? Tiene que estar la función renal bien, porque el contraste es denso, ¿ya? Y puede afectar la función renal en un paciente que tiene insuficiencia renal. Por eso que siempre que se va a hacer un estudio con contraste, le piden un examen. ¿Qué examen creen que le piden los radiólogos? Creatinina. Normalmente piden creatinina para ver la función renal antes de hacer el estudio de contraste, ¿ya? Bueno, la ecografía ahí podemos ver, entonces, como habíamos visto, los desprendimientos de retina, muy útil. Y la tomografía y resonancia magnética normalmente no se piden para retina, pero puede haber hallazgos ocasionales como en esta resonancia. ¿Qué hallazgo hay? ¿Qué hay en el ojo? Hay un tumor en el ojo. Un tumor en, no, Derecho. un tumor en el ojo. Derecho. ¿Cómo que derecho? ¿Cómo que derecho? Izquierdo, pues una masa tumoral acá, ¿no? Entonces estamos viendo una masa ahí redondeada, entonces eso sería un aparente tumor en el ojo izquierdo, que es un hallazgo que no esperábamos encontrar. Tomografía OCT es una tomografía especial de retina que se hace para ver, como habíamos visto al principio, de forma histológica en una persona viva, ¿no? Lesiones bastante pequeñas. Vitrectomía, esta es la vitrectomía, esta es la cirugía cara que hemos hablado, que sirve para hacer cirugías de todas las patologías de vítreo y retina. Puede servir para las hemorragias internas, desprendimientos de retina, infecciones internas oculares, extracción de cuerpos extraños intraoculares, y tiene muchas indicaciones.
Lo interesante de esta cirugía es que se parece mucho a una cirugía laparoscópica. ¿Ustedes han visto una cirugía laparoscópica alguna vez, aunque sea por video? Sí, bueno, entonces esto es algo parecido. Para una cirugía laparoscópica ya no hay que hacer un corte grande, ¿no? Sino que se hacen pequeños cortes que son accesos para diferentes cosas. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, en la cirugía laparoscópica, un acceso se ponía un gas. El gas era para dilatar el abdomen y para que exista espacio para hacer la cirugía, ¿no? Por el otro acceso se metía fibra óptica, porque el abdomen por dentro es oscuro y hay para mirar qué se está operando. Y por el otro acceso se meten las pinzas que son diseñadas para operar a distancia. Entonces la vitrectomía es algo parecido, ¿ya? Se crea un acceso para meter suero. El suero tiene que estar entrando constantemente porque si no la manipulación quirúrgica hace que el ojo colapsaría y se dañaría todo. Entonces al estar entrando suero constante mantiene el volumen ocular. Por otro acceso va a entrar la luz, la fibra óptica que permite ver el ojo que por dentro es oscuro, y por el otro acceso, los otros dos accesos, entran pinzas especiales diseñadas para que el médico opere a distancia. Esto permite operar alteraciones en el vitrio, fibrosis, hemorragias o daños en la retina, rupturas, desprendimientos. Entonces se opera con esta cirugía que es la vitrectomía, se llama, ¿ya? Y para terminar hablamos del vitrio muy brevemente. El vitrio entonces es la gelatina o el líquido transparente que está en la parte posterior ocular. Ocupa un gran volumen del globo ocular, el 80% está formado casi prácticamente por agua y un poco por fibras de colágeno y ácido hialurónico. A diferencia del humor acuoso, no se renueva, ayuda a mantener la forma del ojo, es más denso que el humor acuoso, por eso también se le llama gelatina o gel vítreo. Está cubierto por una membrana que se llama hialoides, y algo que es muy importante, está apegado a la retina, lo cual le da una íntima relación con la retina. Por eso que daños en la retina pueden manifestarse en el vitrio, o daños del vitrio pueden manifestarse en la retina, ¿no? Entonces esto es muy importante porque vamos a hablar de algunas alteraciones que son las que siguen, y estas son para ya terminar. Una de las alteraciones más frecuentes que existe del vitrio se llama desprendimiento del vítreo posterior. El vítreo con el paso, bueno, por ciertas situaciones que son traumas, cirugías oculares, el paso de los años o la miopía, hacen que el vítreo, que es un líquido denso, de pronto se ponga un poquito más aguado, se hace más acuoso, y entonces hace que el vítreo se desprenda de la pared ocular, se separe de la retina. Esto se llama desprendimiento del vítreo posterior y tiene una manifestación que es muy frecuente. Y aquí, a ver, vamos a preguntar. ¿Quiénes ven manchitas oscuras en su visión, así como pelucitas negras que andan flotando? A ver, ¿quiénes ven? ¿Tú ves? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? 5 más o menos? No, Yo también veo las manchitas. Sí. Normalmente, las personas que ven esas manchitas como oscuritas, como pelucitas que están ahí flotando, uno mira a un lado y flotan, y al otro lado y flotan, son personas que ya tienen desprendimiento del vítreo. Entonces, cuando el vitrio se ha desprendido, suelen aparecer esas manchitas, ¿ya? Bueno, y es bien frecuente, por eso que muchos de ustedes que no ven, van a ver, algún día van a ver y van a despertar, ¿por qué estoy viendo estas pelucitas aquí en mi visión? Sí. ¿Hay tratamiento? No. ¿No hay? No. Ahí pioró. Yo tengo una mosca que andaba bien aquí. Tengo varias. Bueno, entonces, es bien frecuente, como les digo, es bien frecuente y muchos de ustedes que no ven van a ver, ¿ya? Van a ver. No se nota en un ambiente oscuro, normalmente no se nota, pero cuando uno está en un ambiente claro, percibe las pelucitas ahí. Y es porque normalmente el vitrio se ha desprendido. Ahora, este desprendimiento del vitrio es normal que ocurra, pero el vitrio, como está muy pegado a la retina, a veces se puede desprender de golpe. Y al desprenderse de golpe, puede romper la retina y llevar a un desprendimiento de retina. Es por eso que cuando el vitrio se está desprendiendo, el paciente puede percibir las manchitas oscuras, pero a veces también puede percibir las lucecitas, ¿ya? Indica que se está desprendiendo el vitrio, pero si es un desprendimiento brusco, puede romper la retina y puede ser causa de desprendimiento de retina. Pero en la mayoría de los casos no pasa, pero en pocas personas sí puede pasar
que se desprenda de golpe. Por eso, siempre hay que hacerse un fotodeo en esos casos. Y finalmente vamos a hablar de alteraciones de la transparencia. El vítreo ya es completamente transparente. Pero ¿qué pasa si sangra la retina? Si sangra la retina, ya hemos visto que se puede llenar de sangre y produce una alteración en su transparencia por el acúmulo de sangre. Puede el ojo inflamarse por dentro, lo cual se llama uveitis, que lo vamos a ver después, y eso va a provocar que el vítreo se vuelva un líquido inflamatorio totalmente turbio. O puede, por ejemplo, un objeto punzar el ojo, dejar bacterias, y las bacterias hacen producción de abscesos internos, lo cual también puede provocar que el vítreo pierda su transparencia por los abscesos y la fibrina que genera la infección. No, ¿qué ha pasado? Sí. Bueno, muy bien. Cosas antes, esperen. Entonces, los que se acercan para que les anoten, ven. Y los que no han la lista, también los que no son anotados, se acercan.